Muchas gracias por esta invitación, realmente es una alegría estar participando de este evento tan especial. Entonces, querría compartir con ustedes el anhelo de la creación, notas para leer a Lutero, que lea Pablo. Como muy bien hemos estado escuchando ya los primeros expositores, podemos decir que sin lugar a dudas la crisis climática y humanitaria que hoy nos convoca no solo se trata de cambios meteorológicos variados, que ciertamente son inquietantes, pero se trata de eventos globales de carácter sistémico, de dinámica socioeconómica. Ok, entonces no son solo fenómenos meteorológicos, por más catastróficos e inquietantes que sean. Estamos hablando de eventos globales de carácter sistémico, de dinámicas socioeconómico, políticas, biológicas, culturales, geológicas, que nos involucran a todos y a todas y a todo. Hablar de crisis ecológica es en realidad hablar de una crisis civilizatoria. Habitamos un planeta que acusa el impacto de la hiperrealización del patrón civilizatorio moderno occidental, que está marcado por su carácter antropocéntrico, patriarcal, colonialista, clasista, racista y de homogeneización cultural. Esta construcción del mundo se caracteriza por la supremacía de la especie humana sobre las otras y en la dimensión intrahumana por el primado de sujetos privilegiados por razones de sexo, género, etnia, clase. El tipo de relaciones e intercambios que se establecen y regulan este mundo, que impacta nuestro planeta, se dan mayormente en forma de vínculos asimétricos, jerárquicos, que involucran siempre algún tipo de violencia. Un aspecto peculiar de este patrón civilizatorio es la expansión de un modelo económico que persigue un crecimiento sin fin, hecho que trae aparejadas la explotación descontrolada y la agresión sistémica de los elementos que hacen posible la subsistencia de la vida. En realidad, en el planeta Tierra, lo ecológico, es decir, el logos de la casa, la lógica de la casa, ha sido subyugada por lo económico, por la ley de la casa. Pero esta ley está muy desquiciada, obedece e impone los dictados del capital. Así, el milagro evolutivo del conocimiento y el desarrollo tecnocientífico humano es manipulado y utilizado dentro de una lógica que siempre está cooptada por la ley del dominio progresivo, que reduce todo lo que toca en mercancía y de manera paralela se pliega en los multiformes tipos de la duplicidad y el engaño acerca de su impacto y sus consecuencias. Hoy, precisamente 31 de octubre, a 506 años de un acontecimiento que cambió la historia y dejó una huella, que como herederas y herederos, de algún modo u otro, elegimos seguir, les propongo visitar muy brevemente a Lutero mientras lea a Pablo, teniendo en mente inquietudes sobre el ser humano, sobre la creación y sobre el futuro. Entre los años 1515 y 1516,
Lutero todavía no había clavado sus tesis y no había estado en Worms y no lo habían corrido de allí, no había salido huyendo. Era temprano, pero como doctor y profesor en Sagradas Escrituras, él estaba en Wittenberg y allí lee, relee, tiene sus clases sobre la Epístola a los Romanos. Este trabajo meticuloso sobre las Escrituras, que tan influyente para otros reformadores y teólogos hasta el día de hoy, nos deja anotaciones, glosas y escolios. Como sabemos, antes las Biblias tenían unos márgenes así para que entonces se pudieran tomar nota, abajo, al costado, en el medio, interlinear. Nuestras preguntas sobre el ser humano como ego, como sujeto racional y como especie, es decir, sobre este antropos cuya impronta impacta tanto en planeta, de tal manera que en gran parte de la comunidad científica se usa su nombre para esta nueva era geológica en la que estaríamos viviendo, es decir, el antropoceno. Nuestras preguntas nos llevan a considerar lo que Lutero anota sobre Romanos 8:3. Allí él está hablando sobre la incapacidad de la naturaleza humana para cumplir con la ley y confrontando el pensamiento de Aristóteles, de la escolástica sin duda, que dice que la razón humana está inclinada a buscar lo mejor. Entonces Lutero anota, es verdad, la ley de la naturaleza es por todos conocida y la razón nos aconseja aspirar a lo mejor. ¿Pero qué es ese mejor? No lo que más se ajusta a la palabra y voluntad de Dios, sino lo que nos parece mejor a nosotros. O sea, la razón nos aconseja lo mejor en mal sentido. Pues en todo lo que busca, la razón se busca a sí mismo y lo suyo. Al que menos busca es a Dios. Y siguiendo este mismo comentario, deja corolarios, donde leemos: la naturaleza humana no conoce más bien que el suyo, es decir, lo que le parece bueno, honroso y útil a ella, pero no lo que es bueno para Dios y para los demás seres humanos. De este modo, su conocer y querer el bien está relacionado con algo en particular. Podría decirse que quiere el bien solo para ella. Por esto, la naturaleza es para sí misma el primero y más grande de todos los ídolos. Luego hace también de Dios un ídolo y de la verdad de Dios una mentira, y finalmente convierte en ídolos todas las cosas creadas y todos los dones de Dios. Y esto concuerda con la Escritura, anota también, que describe al ser humano como un ser totalmente encorvado sobre sí mismo, al extremo que canaliza hacia su propia persona no solamente los bienes materiales, sino también los espirituales, y se busca a sí mismo en todo. Y observa, y subrayo que observa, esta encorvadura es ahora algo inherente a nuestra naturaleza, un defecto natural, un mal natural. Si venimos con nuestras preguntas teológicas en el siglo XXI, en el escenario global angustiante del antropoceno, Lutero hace 500 años ya nos señalaba que es importante recordar que el cerrarse sobre sí mismo buscando solo lo mejor para sí constituye el pecado de la especie. Ahora, en el siglo XXI, sabemos que la asfixia, producto del cierre sobre sí misma de la especie, tiene alcances planetarios. Nuestras preguntas sobre el planeta Tierra y todo lo que habita bien puede llevarnos a lo que Lutero anota en Romanos 8:19. El texto dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí Lutero dice: la reflexión filosófica y el pensamiento del apóstol acerca de las cosas
van en otra dirección que la de los filósofos y metafísicos, es decir, la escolástica de su tiempo. Y allí descubre que Pablo usa un término teológico inusitado y admirable. ¿Por qué? Porque habla del anhelo ardiente de la creación. Y con ello, sigue Lutero, con decir que su alma tiene oídos capaces de captar ese anhelo de la creación, nos muestra que ya no tiene puesta su mirada y su atención en la creación en sí, esencias, operaciones, estados, etc., sino en lo que la creación aguarda. Vuelve a escribir y a preguntar: ¿cuándo volveremos a nuestro sano juicio y reconoceremos que estamos malgastando un tiempo tan precioso en estudiar asuntos tan triviales, descuidando cosas de mucho más valor? Y aquí observamos que hay algo en germen que vamos a conocer un poco más tarde en la disputa de Heidelberg, porque él dice: en efecto, ha llegado el momento para que nos entreguemos a otros estudios y para que aprendamos a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, sigue anotando para sus estudiantes y para nosotros hoy: serán, por lo tanto, los mejores filósofos y los mejores investigadores de la naturaleza de las cosas cuando aprendan del apóstol a ver a la creación como una creación que anhela, que gime, que está en dolores de parto, es decir, una creación que mira con fastidio su estado actual y desea ser transformada en lo que habrá de ser y por ende todavía no es. Tenemos en alta estima la ciencia de la esencia de las cosas, de sus acciones e inacciones, mientras que las cosas mismas sienten fastidio ante sus esencias, sus acciones y sus inacciones, y al pensar en ellas estallan en gemidos. Nos alegramos y nos gloriamos de un saber que a la creación misma le causa tristeza y desagrado. Son precisamente los sabios y los teólogos los que extraen conocimientos gratificantes para ellos mismos acerca de una creación que por su parte está sumida en la tristeza. Llegamos pues a la siguiente conclusión, dice Lutero: quien prefiere investigar las esencias y los efectos de la creación en vez de prestar atención a sus gemidos y su ardiente anhelo, es sin dudas un tonto y un ciego, porque no sabe que también las criaturas son creación de Dios. En efecto, lo que pasa es que, como dice bien Pablo en el versículo 20, la creación fue sujetada a vanidad. Y los exégetas, observa Lutero, tienden a interpretar que aquí la creación es el ser humano. Pero no, añade: mejor es aplicar al ser humano el término vanidad, como lo hace de una manera muy apropiada y correcta el Salmo 39:5. Ciertamente, todo ser humano es completa vanidad. Porque en realidad, si la creación llega a ser mala, vana y nociva, no es por culpa de ella misma, sino por factores extrínsecos, o sea, por culpa del ser humano, por la opinión que el ser humano se forma de la creación, por su errónea apreciación de la misma, por el mal uso que hace de ella. Si venimos con nuestras preguntas teológicas del siglo XXI en el escenario global angustiante del antropoceno, Lutero hace 500 años nos enseñaba no solo el impacto de la acción pecaminosa de la especie sobre la creación, sino también sobre los distintos modos teológicos de acercarse al conocimiento de la misma. Y él optaba tempranamente por aquel que nos quita la ceguera ante el sufrimiento y el anhelo de la creación. Esto es,
aprendiendo a Jesucristo y a este crucificado. Esta cuña epistemológica de la cruz nos permite nombrar a las cosas por lo que realmente son, alejándonos de las sendas engañosas. Como sabemos, también hay lugar en el texto de Pablo, que anota Lutero, para lo que las cosas pueden llegar a ser. El versículo 21 dice, la creación misma será liberada. Y anota, dos cosas dice aquí el apóstol. Primero, que la creación será liberada, a saber, liberada de la vanidad, cuando los impíos sean condenados y quitados de en medio, y el viejo hombre haya sido aniquilado. Y subrayo esto que dice, esta liberación ocurre ahora mismo, día a día, en los santos. Segundo, que esa liberación se producirá de una manera tal que de ahí en más la creación no solo dejará de ser vana, sino que tampoco podrá ser ya corrompida. 20 años más tarde, en 1536, el reformador que continúa leyendo a Pablo, en su disputación acerca del ser humano formula: por lo tanto, el ser humano en esta vida es simple material de Dios para la forma de su vida futura, así como toda la creación que está ahora sujeta a vanidad es para Dios material para su gloriosa futura forma. Me parece que desentrañar teológicamente esa liberación que ocurre ahora mismo, día a día, en los santos, y también la implicancia presente de esa futuridad de la materia prima que somos junto a toda la creación en manos de Dios, es parte de la enorme tarea que nosotras, teólogos y teólogos del siglo XXI, tenemos. Sin duda, la tradición de la Reforma del siglo XVI nos provee muchísima inspiración a lo largo de 5 siglos hasta nuestros días. Estas solo fueron brevísimas anotaciones leyendo la inmensidad de Lutero, quien leía a Pablo. Muchas gracias por escucharlas.